Muy buenos días a quienes se conectan desde Perú y muy buenas tardes a quienes se conectan y nos acompañan desde España. Gracias por participar del taller Cómo conectar con Perú a través de las relaciones públicas. Mi nombre es Arturo Córdoba, soy director para Perú y España de la Agencia de Comunicación Estratégica Asesores, y nuestro objetivo el día de hoy es aportar desde la experiencia de nuestros destacados ponentes a recuperar, sostener y consolidar la reputación de las empresas que invierten en el Perú a través de una correcta gestión de las relaciones públicas, entendiendo las relaciones públicas como la disciplina responsable del posicionamiento de una marca, sobre todo en un escenario tan complejo y retador como el que estamos viviendo ahora. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de asesores para abordar el análisis de la gestión de las relaciones públicas desde una mirada integral. Desde las empresas vamos a ver cómo se analizan y trabajan la reputación y la comunicación corporativa. Desde la agencia, cuáles son los retos de las relaciones públicas en la actual coyuntura. Y también desde la prensa, ¿no? ¿Qué contenidos e historias valoran hoy en día los medios de comunicación? Con esta visión integral y principalmente con la interacción de todos ustedes, de experiencia de España y experiencia de empresas de Perú, estamos seguros que lograremos un interesante análisis de las relaciones públicas acá en el país. Y para oficializar el inicio de este evento, tengo el placer de ceder la palabra a Aurelia Ramírez, gerente general de la Cámara de Comercio de Perú en España, una institución con más de 25 años promoviendo las inversiones entre ambos países y una excelente aliada para todas aquellas empresas que buscamos consolidarnos en un mercado tan importante como el europeo. Bienvenida Aurelia y te escuchamos. Estimada Aurelia, estás con el micrófono apagado. Ahora. ¿Ya estamos? Ya estamos, ¿no? Perfecto. Sí, Arturo, lo que te decía, que para nosotros como entidad es muy grato poder dar la bienvenida a este taller, que dentro de lo que nosotros hacemos se enmarca totalmente dentro de nuestros objetivos, ¿no? Que es la promoción de las relaciones entre Perú y España. Tal como ha señalado, nosotros como entidad llevamos prácticamente 3 décadas promoviendo las relaciones entre Perú y España, y este tipo de talleres, de webinarios, de seminarios, yo creo que lo que hacen no solamente es el fomento o la promoción de esas relaciones, sino sobre todo que abren nuevas perspectivas y nuevos retos, ¿no? Tanto a las empresas como a los agentes económicos. Como cámara les decía de que estamos acostumbrados a hacer webinars en sectores tradicionales, ¿no? Como el de la madera, como el de agroindustria, textil, artesanía. Cada vez más estamos en el tema de servicios, como el de fintech o en el tema de las startups. Y realmente, tal como lo he señalado, esperamos que este webinar que van a desarrollar ahora, este taller, de esa mirada integral, ¿no? De lo que son las relaciones públicas y cómo se tienen que enfocar para tener una, más que correcta, una óptima, una exitosa implantación en un mercado que aunque sea en América Latina, como sea el peruano, no deja de tener sus peculiaridades, ¿no? Sus particularidades. Nosotros entendemos de que conceptos como análisis reputacional, crisis reputacional, posicionamiento empresarial, marca empresa, serán conceptos que por parte de los ponentes que son especialistas en sus áreas serán desentrañados, ¿no? Y expuestos uno a uno.
Por mi parte, reiterar la gratitud por organizar conjuntamente esta jornada, agradecer a los participantes el interés, agradecer a los ponentes porque nos van a verter sus conocimientos, y querido Arturo, pues que la jornada sea provechosa para todos los participantes, ¿no? Tanto los que nos vamos a escuchar como los que van a dar la ponencia respectiva. Un saludo, Arturo. Bueno, gracias Aurelia, muchas gracias por las palabras y la bienvenida. Ahora iniciamos el taller con la participación de nuestro primer y destacado ponente. Él es Álvaro Zapatel, economista. Álvaro actualmente es profesor del Instituto de Empresa y de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con varios estudios, quedó muy sorprendido. Destacamos una maestría en estudio de economía en la Universidad de Princeton, y Álvaro realizará un análisis sobre la situación económica del país, Perú, en la era de COVID. Álvaro, un gusto tenerte en esta ponencia. Te cedo la palabra. Ahora sí, excelente. Bueno, un gusto estar con todos. Un saludo a ti, Arturo, a Cristina, Aurelia, Melissa, Hugo y a todos los participantes. Es un gusto estar con ustedes esta mañana o esta tarde. Voy a pasar a compartir diapositivas. Denme un momento. Muy bien. Vamos ahí. Está cargando. Perfecto. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de hacer un pequeño... una presentación relámpago sobre aquellas oportunidades, retos y limitaciones también que pueden enfrentarse en este momento a nivel internacional, pero en particular en el Perú, que es el motivo de esta presentación y de este encuentro que tenemos hoy. Esencialmente vamos a partir de analizar rápidamente lo que ha sido pues el impacto, el choque externo de la pandemia COVID-19 y cuál ha sido el impacto en el Perú. Vamos a aterrizar luego a cuál es la situación económica y social actual del Perú, a qué nos enfrentamos en el Perú. Y luego, la luz al final del túnel, que es lo esperanzador y lo importante y el potencial que tiene el Perú, es justamente las oportunidades y el potencial que tenemos para adentrarnos hacia un escenario de recuperación económica y también la búsqueda de un proceso de estabilidad política que, dicho sea de paso, cada vez pareciera estar más cerca de lo que inicialmente esperábamos. Bien, así que vamos primero con el primer tema, que es la crisis global del COVID-19, la pandemia y el impacto que esta ha tenido en el Perú. Bien, así que vamos primero a ver el escenario panorámico, ¿no? Básicamente aquí hay que tener en cuenta un principio fundamental, y es que la pandemia, como podemos entender, ha sido un choque externo, un golpe a la estabilidad económica global, ¿no? El Perú es parte de una comunidad global, una comunidad económica global, y este golpe nos ha dado a todos. Somos un sistema concatenado de bienes y servicios que se venden, se transan, se comercian a nivel internacional, y el Perú como proveedor de materias primas en este escenario, pues evidentemente ha sido víctima de la pandemia COVID-19. Esto desde el ámbito del choque externo, y luego vamos a ver también los factores internos que este choque externo ha generado. Pero hay que poner en contexto que al Perú en este momento, claro, le ha ido de una forma muy compleja, ha sido un escenario complejo, ha sido duro para el Perú enfrentar el contexto de la pandemia, pero ha sido un problema enfrentado por toda la comunidad internacional. Entonces el Perú, como parte de ella, ha sufrido estos embates, pero también, así como ocurre y podemos ver, por ejemplo, en los países desarrollados, y en particular de acuerdo a esta data del Fondo Monetario Internacional, que ha sido publicada en el Panorama Económico Mundial de abril de este año, podemos ver que a nivel internacional, viendo las economías desarrolladas para empezar, que son finalmente, y en particular España, que podemos ver destaca en la zona del euro en esta tabla, entendemos y podemos ver que el 2020 pues, ha sido un año durísimo, ¿no? Una caída, una contracción económica, una recesión para los países a nivel internacional, pero se ve y se espera, se estima, pues, como ya también ha planteado el Fondo Monetario, una
recuperación en forma de, como decimos en Perú, V chica, o como decimos en España, V, ¿no? Se estima una recuperación en forma de V, ¿no? Que vaya rápidamente hacia arriba, y al menos en este año 2021 se estima que España, por ejemplo, dentro de la eurozona, va a tener una recuperación de 6.4% de crecimiento de PBI o PIB en relación a lo que evidentemente podemos ver como una dura contracción económica de 11 puntos porcentuales. Para el 2022 también en España vemos una recuperación de 4.7% del PBI. Si vamos hacia las economías emergentes, podemos ver, por ejemplo, que Latinoamérica, que es donde Perú se enmarca, tuvo una contracción de 7% y en promedio en Latinoamérica se estima una recuperación de 4.6% en el 2021 y 3.1% en el 2022. Si vamos en particular al caso peruano, que es el que está aquí, podemos ver que la recuperación del Perú para el 2021 está por encima del promedio regional. El Perú se estima que se crezca en 8.5 puntos porcentuales y el 2022 en 5.2%. Si vemos, estamos por encima de lo que se espera para el resto de países de la región para el 2021 y también para el 2022. Evidentemente, estas noticias son alentadoras en tanto hay que ser objetivos, en tanto es evidente que los peruanos y también los españoles hemos pasado un año muy duro el año pasado, ¿no? Y las expectativas de recuperación parecían lejanas, distantes, pero a medida que se ha ido normalizando y se ha ido volviendo a estructurar y a poner en activación la acción económica de estas dos economías o de estos dos países, podemos ver evidentemente que las sendas en la recuperación en el escenario macroeconómico parece estar orientándose en la dirección correcta. Bien, ahora, yendo ya más al contexto particular del Perú, tenemos datos hacia marzo, abril de este año, publicados por el Instituto Peruano de Economía, en los que vemos pues tres indicadores fundamentales que nos permiten medir el pulso de la economía nacional. Por un lado, evidentemente, la generación eléctrica, ¿no? Que finalmente es lo que nos contribuye, o sea, es un proxy, es un indicador que nos permite entender de qué manera la economía peruana puede ir reactivándose, utilizando evidentemente energía para incrementar la actividad económica. Por otro lado, también la reactivación de la inversión pública. Y finalmente, como sabremos, el Perú es un país eminentemente minero, con aproximadamente 60% de su stock de exportaciones dedicado a minería. Entonces, si vemos estos tres indicadores, generación eléctrica diaria, inversión pública y producción minera, podemos ver que, claro, por supuesto, durante buena parte del año 2020, en los tres escenarios, pues la actividad económica tuvo un contexto muy crítico para el Perú. Sin embargo, progresivamente ha empezado a reactivarse, ¿correcto? Estamos viendo que los indicadores en estos casos nos muestran una senda de recuperación que proyecta que debiéramos eventualmente en un par de años volver a niveles del 2019 y posteriormente recuperar una senda que habíamos dejado en una posición expectante. El Perú antes de la pandemia venía enfrentando ciertos problemas institucionales, pero tras el choque externo de la COVID-19, podríamos decir que se puede volver hacia una senda de crecimiento y de generación de inversión pública, actividad minera y otras actividades económicas que evidentemente hacen uso de energía eléctrica para su operatividad. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos en este contexto? Hemos puesto un panorama general, a todos nos ha ido mal, pero el Perú y España en particular, que son las dos economías que son de nuestro particular interés, a pesar de que les fue muy duro el año pasado, parecieran estar orientándose hacia una recuperación. Ahora, ¿cuál es el escenario al frente para el Perú? Bueno, el temor, evidentemente, es que en el corto plazo hemos enfrentado dos problemas fundamentales. Uno, la pandemia COVID-19, y por otro lado, por supuesto, no podemos mirar de soslayo este componente, el contexto electoral. Ambas características, ambas figuras que han, digamos, sido puestas sobre el tablero de la economía peruana generan un contexto de incertidumbre, ¿no? Entonces, evidentemente, el temor que tenemos es trasladarnos desde lo que queríamos dirigirnos, que era este ámbito, una dirección hacia la consolidación de una economía moderna, con creación de valor, con industrias extractivas potentes y sostenibles,
eventualmente podamos generar conocimiento y procurar una mejora tecnológica de nuestras distintas industrias, pues estos choques externos de incertidumbre y precariedad podrían llevarnos pues a un contexto problemático. Este es digamos, el temor, el riesgo, que no podemos mirar de lado. ¿Bien? Y evidentemente estas cifras han salido recientemente. Vemos que en los últimos años, en los últimos años hubo un decrecimiento progresivo de los índices de pobreza, lo que quiere decir, en otras palabras, que cada familia en promedio había incrementado su poder adquisitivo, la canasta básica familiar había sido atendida por cada vez más y más personas, cada vez más y más personas podían cubrir esas necesidades básicas, pero la pandemia evidentemente nos ha puesto en una situación de vulnerabilidad que ha llevado a que personas que ya estaban dejando o habían dejado la situación de pobreza y habían escapado de la línea de pobreza, en este momento inmediato, de corto plazo, hayan otra vez caído en ese escenario de vulnerabilidad. Entonces, enfrentamos un escenario de corto plazo que va a ser complejo, que va a requerir la colaboración de las entidades públicas, las entidades privadas y la sociedad civil para salir adelante. Ahora, otro factor también que, digamos, puede ser indicador de esta incertidumbre es el incremento o mejor dicho, la depreciación del sol frente al dólar, ¿no? Que es la moneda de referencia que utilizamos para medir la fortaleza de nuestra moneda. La incertidumbre electoral, como se podrá suponer y entender, ha llevado a que el sol frente al dólar se haya depreciado. Entonces, no podemos soslayar que en el cortísimo plazo la pandemia y la inestabilidad o la incertidumbre electoral han generado inestabilidad o incertidumbre. Entonces, no podemos nosotros suponer que este escenario no va a suponer un reto. Lo supone. Sin embargo, hay fundamentales retos y oportunidades. Por ejemplo, y acá viene lo interesante. Durante este año, distintas consultoras, entidades de análisis, calificadoras, etcétera, vienen pronosticando lo que va a ser un nuevo superciclo de los metales. El Perú tuvo una bonanza económica fundamental entre aproximadamente el 2005-2006 hasta el 2013-2014. En esos 7, 8 años, el Perú creció a tasas cercanas al 10%, el Perú sobrevivió a lo que fue la crisis financiera de las hipotecas subprime de Estados Unidos en el año 2008, y sin embargo, claro, lamentablemente, al moderarse el precio de los metales, al Perú entraron cada vez menos divisas, y eso sumado a que evidentemente habían ciertas reformas institucionales pendientes, generó un crecimiento un poco más moderado. Sin embargo, lo que viene a continuación es esperanzador. Las industrias de países desarrollados vienen invirtiendo y generando cada vez más interés en desarrollar una industria de energías alternativas. Estas energías alternativas son intensivas en el uso de, por ejemplo, en este caso, cobre. Y en este caso podemos ver que entre el 2020 y el 2030 se estima casi un 60-80% de incremento en la demanda de cobre global. Estamos aquí actualmente y hacia el 2030, que es en la siguiente década, bueno, mejor dicho acá 2021, se estima que vamos a nivel global demandar cerca de 5 millones de toneladas métricas de cobre. Sabemos que el Perú es un productor fundamental de cobre en el escenario internacional, y vemos también, por ejemplo, los distintos sectores a los que este cobre va a atender, ¿no? La regeneración de redes eléctricas, baterías de vehículos eléctricos que cada vez se van produciendo a mayor cantidad, energía renovable como la eólica, energía solar, ¿no? La energía eólica del poder del viento, y también las estaciones de servicio que van a atender a los vehículos eléctricos. Entonces vemos un escenario de mucha promesa para el contexto peruano. Recordemos nuevamente que el 60% de las exportaciones peruanas son minerales. Entonces, si tomamos en cuenta el enorme potencial que tiene el desarrollo y la recuperación y el inicio de un nuevo superciclo de metales para la economía peruana en la siguiente década, esto nos llevaría a tener mucha más esperanza y mirada de proyección expectante en cuanto a lo que va a ser y debiera ser la recuperación económica del Perú. Los 4 minerales que van a tener mayor demanda en este contexto son los que ven a continuación: el cobre, que ya hemos comentado, el litio, el paladio y el níquel. Todos estos minerales van a atender a este desarrollo de industrias de energías renovables.
Sabemos que el Perú es el segundo exportador más grande de Latinoamérica, aproximadamente exporta 1.5 mil millones de euros anuales. Y por otro lado, el litio es un mineral que se utiliza mucho para baterías, por ejemplo, y recientemente al sur del Perú, en la frontera de Perú con Bolivia, se descubrió un yacimiento que generaría hasta 450 millones de euros anuales en exportaciones. Entonces, viendo el escenario anterior, en el que vemos el inicio de un nuevo superciclo de metales, entendiendo la fortaleza económica del Perú en cuanto a la disponibilidad y riqueza de recursos naturales con los que dispone, podemos nosotros suponer que el Perú se encuentra muy bien ubicado para tomar ventaja y subirse a la ola de este superciclo de metales, que, como sabemos, es parte fundamental de una cadena productiva que permea y contribuye que a otros servicios complementarios, laterales o terciarios vinculados a la actividad minera sean beneficiados por este crecimiento. Vamos luego al escenario micro, ¿no? El tema de la reactivación del consumo, que digamos es lo que nos permite medir el pulso y tomar atención a la vibrancia, al movimiento del tejido económico nacional. Por ejemplo, en estos datos, que son de BBVA Research, hacia marzo de este año podemos ver que las compras con tarjetas de crédito o de débito han incrementado en el escenario posterior a lo que ha sido el contexto de crisis en el año 2020. Por un lado vemos lo que es la variación con respecto al mismo periodo del año anterior, evidentemente de marzo a marzo, el escenario ha sido de gran recuperación, y si luego vemos la comparación, porque claro, ustedes podrían pensar, esta comparación entre comillas es engañosa, porque estamos comparándonos con los momentos de crisis más dura. Si comparamos con los mismos periodos del año prepandemia, que es 2019, ya hemos pasado el 100% a estas alturas, nuevamente, de lo que era el consumo con tarjetas antes de la pandemia. Estamos consumiendo más en este momento de lo que consumíamos antes de la pandemia en el mismo periodo del 2019. Entonces esto ya nos da un indicador, nos permite oler un poco mejor cuál es el escenario que se podría entender de lo que es el comportamiento del consumidor. El consumidor poco a poco empieza a recuperar confianza, a tener mejores expectativas de lo que sería conseguir un empleo, encontrar oportunidades para invertir y, por supuesto, consumir en bienes y servicios para ellos y su familia. Y si vamos a datos más micro todavía, lo que sería consumo en farmacias, consumos en boticas, consumos en supermercados, vemos que estos consumos están incrementando por encima del 100% versus el periodo del 2020. Lo mismo vemos también en el sector turismo, ¿no? Excursiones, pasajes, alojamiento. Todos estos indicadores nos evidencian que a medida que salimos y nos alejamos del escenario crítico de la pandemia, los indicadores de una actividad tan golpeada como ha sido el sector turístico también empiezan a mirarse con mejor expectativa. Vemos que el dato de alojamiento ya está cerca del 80% del periodo anterior, pasajes lentamente, pero también recuperándose, y lo mismo con el tema de los tours y la industria turística propiamente que lleva a tantos turistas a conocer nuestro país. Lo mismo también en temas de consumo, cada vez más, como digo, sensibles al tejido del consumidor, y evidentemente si lo ponemos en contexto sobre aquellos servicios que también han sido muy golpeados en la pandemia, como los salones de belleza, por ejemplo. Es una medida muy micro, muy detallada de cómo el consumidor se está comportando en cuanto a lo que había sido una reducción sistemática del consumo de aquellos bienes y servicios que consideraba pues no indispensables, pero que sí desea para tener un buen estado o una buena condición de vida. Finalmente, transporte, restaurantes y entretenimiento también evidencian una recuperación en este año y se estima que esta tendencia continúe. Por lo tanto, el BBVA, por ejemplo, estima que la consolidación y recuperación del consumo privado, por un lado, que es esta línea punteada, y la compra y retiros con tarjetas, que se da con la línea celeste, vaya en dirección y en trayectoria positiva y creciente. Ahora, el otro escenario importante que hay que tomar en cuenta es que las vacunaciones están cada vez incrementándose, lo cual también es un indicador de que a medida que haya más personas inmunizadas, va a haber un mejor escenario para la reapertura económica.
al día de ayer, según datos de la Universidad Johns Hopkins, ya se han administrado 2.500.000 dosis. De a esas 2.5 millones de personas con dosis, 1.7 millones aproximadamente cuenta con una dosis y cerca de 800.000 personas ya cuentan con dosis completa. Esto quiere decir que a la fecha, cerca de 2.5 millones de personas ya cuentan con una dosis al menos. Eso es cerca del 10% de la población. Es una cifra esperanzadora, más aún si tomamos en cuenta que estábamos enfrentando un contexto de mucha incertidumbre en cuanto a lo que era la compra y adquisición de vacunas por parte del gobierno, y pues las gestiones recientes de la administración actual han contribuido a que esta velocidad se acelere, y por lo tanto contemos con una mejor expectativa de lo que serán las campañas de vacunación durante el resto de este año. De la misma manera podemos ver pues el incremento progresivo de lo que han sido pues los 3 niveles de vacunación, tanto en millones de dosis individuales, dosis para una sola persona, o sea, mejor dicho, una única dosis para cada persona, y cuántas personas ya han recibido la dosis completa. Finalmente, podemos ver también que ya el gobierno ha asegurado que ha adquirido 60 millones de dosis, lo que equivale cerca del 100% de la población del Perú. Esto en principio, al haber asegurado que ya se han comprado 60 millones de dosis, dan cierta tranquilidad sobre lo que va a ser la entrega constante de vacunas al gobierno peruano, lo que permitiría cumplir con las expectativas de que hacia el 2022 se haya vacunado al 100% de la población. Finalmente, no podemos mirar de lado o de soslayo lo que es el gran elefante en la habitación, como se dice en inglés, y es que hay una elección en ciernes, sabemos que es uno de los factores de incertidumbre. Sin embargo, lo que ha sido pues, y lo que parecía ser una elección entre dos candidatos que se llevaban mucha diferencia o distancia, se ha ido acortando con el tiempo. La reducción en la brecha entre ambos candidatos incentiva la moderación. Y eso es una cosa muy positiva para quienes deseen invertir y hacer negocios con el Perú, porque la moderación lleva a que ambos candidatos tengan mayores incentivos para, o mejor dicho, el interés por moderarse lleva a que ambos tengan pues la disposición a transar con distintos grupos políticos, a tener discursos que sean más amigables con la reactivación económica, y por ende que sean más proclives a aceptar la diversidad en cuanto a lo que sería la inclusión de distintas opiniones, distintas fuerzas políticas participando en el gobierno, y por lo tanto contribuyendo a que sea un gobierno de ancha base en ambas oportunidades o casos. Esa es la expectativa que vemos para ambas opciones, aunque evidentemente es comprensible que todavía haya temor, incertidumbre frente a cualquiera de las dos opciones. Sin embargo, el interés por ganar va a llevar a que, y lo pegado que están ambos candidatos, va a llevar a que poco a poco vayan moderando el discurso. Vemos que la brecha se ha reducido, básicamente de lo que eran casi 10 puntos porcentuales el 16 de abril a 3, 4 puntos porcentuales el 14 de mayo, que está dentro del margen de error. O sea, estamos prácticamente en un empate técnico en este momento entre el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. Esto es un poco más de detalle. Básicamente vemos cómo se ha distribuido el voto, pero vemos que, claro, hay una sólida posición de Keiko Fujimori en Lima, mientras que el señor Castillo todavía mantiene un liderazgo en la votación de regiones, pero cuando vemos la votación general vemos que evidentemente hay un acercamiento que debiera llevar a que ambos se moderen. Finalmente, podemos ver que, de hecho, un elemento que añade a esta premisa es que ambos candidatos firmaron ayer una proclama ciudadana, que eran unos 12 puntos de compromiso con la democracia, institucionalidad y derechos humanos. Ante ello, podemos entender que ambos candidatos están jugando en el juego de la moderación, lo cual es beneficioso para nosotros como ciudadanos, como inversionistas y como personas interesadas en que el Perú salga adelante, en que consolide su posición económica en una senda de recuperación, como hemos dicho, que tiene tantas oportunidades en distintos frentes y que justamente corresponde a que nosotros podamos mirar al Perú con esperanza, con ganas de trabajar por un mejor futuro, y que se estrechen pues las relaciones tan productivas y positivas que tiene el Perú con España y los países también de la Unión Europea a la que España pertenece. Así que, sin más, porque creo que me pasé un poquito del tiempo, lo dejo ahí y les agradezco su atención.
Muchas gracias, Álvaro, por la ponencia. Ahora, para nuestra segunda participación, tenemos el agrado de invitar a Melissa García. Melissa es gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Pacífico Seguros. Es experta en imagen y reputación corporativa, con más de 10 años de experiencia en la gestión estratégica de contenidos, manejo de crisis, sostenibilidad, periodismo y relaciones públicas. Ha realizado consultoría, ha participado en principales medios de comunicación en Perú y ha liderado estrategias de comunicación corporativa, sostenibilidad y reputación. Melissa, bienvenida y te escuchamos. Gracias por participar. Gracias, Arturo. Gracias a todos los que están presentes hoy. Buenos días para los que estamos en Perú, buenas tardes para los que estamos en España. Creo que ha sido súper interesante arrancar la mañana o la tarde con la exposición de Álvaro, que nos pinta el escenario bien aterrizado de dónde estamos parados hoy, hacia dónde probablemente vaya la situación en el país, y que además nos sirve también de base para lo que quería conversar con ustedes. Y lo coloco como una conversación, porque me parece que en el frente de reputación y de comunicación corporativa, que es lo que me atañe, más que una exposición específica, quería plantear temas que nos propongan luego una conversación y discutir acerca de estos conceptos que hoy cobran cada vez mayor relevancia. Como les contaba Arturo, soy Melissa García, trabajo en el sector asegurador hace ya 6 años. Antes de eso he estado en medios de comunicación y brindando asesoría a empresas privadas, entonces tengo un poquito de los dos mundos, si quieren, desde el frente de comunicación corporativa. Quería arrancar un poco con estas palabras que normalmente se utilizan como sinónimos, que a veces la imagen, la reputación, la comunicación se utilizan como sinónimos en pos de aclarar algunos conceptos, pero la verdad es que no lo son parecidos pero no son iguales. Y quiero partir por ahí porque eso nos va a permitir luego estructurar la conversación. Si bien la imagen es una foto del momento, es lo que te dice cómo está tu institución, tu empresa, una persona, a partir de un hecho en particular o en un momento en particular. La reputación es eso que construyes en el tiempo, es algo de más largo aliento, es algo que te permite pensar en consistencia, pensar en coherencia. Y de hecho está compuesta de todas aquellas imágenes del momento que tuviste durante el tiempo. Y ambas se apalancan en la comunicación. Digamos que no puedes construir ni imagen ni reputación si es que no tienes una estrategia de comunicación sólida que la refuerce. Para poder construir entonces reputación, que es un poco lo que nos atañe hoy, hay que poder diferenciarlas, hay que saber si es que la estrategia que quieres plantear es un one shot potente, es algo de una vez que te va a impactar directamente la imagen y te va a subir los puntos de imagen, o es algo que en el tiempo pueden ser varios one shots con una estrategia coherente y consistente que va a construir tu reputación. Y la reputación finalmente es lo que te genera resiliencia para momentos de crisis, que es probablemente en lo que estemos paradas la mayoría de organizaciones el día de hoy. Sabiendo esto, hay algo que me gusta decir y que no es mío en absoluto, sino que lo he ido robando de otros expertos en reputación y apropiándolo mucho para mi trabajo, y es que hay dos verdades en reputación. Hay que serlo, hay que parecerlo. Creo que muchos hemos pecado durante muchos años de hacer un montón de cosas y de tener propuestas muy interesantes, pero no de comunicarlas. Y creo que es muy importante cómo comunicarlas, y ahora profundizaremos un poquito más en eso. Pero por otro lado, en reputación también, si no mides, no existes. Y este ha sido tal vez el talón de Aquiles más importante en comunicación en general, en el trabajo en comunicación y en el trabajo en reputación, porque es un intangible la reputación. Y para poder volverla tangible y gestionable, la tienes que colocar en indicadores, tienes que poder tener los drivers concretos que necesitas medir para poder accionar y mover tus resultados en términos de reputación. Sobre el primer punto, comunicar. Comunicar, comunicar y comunicar. ¿Por qué hoy día es más relevante? Y la exposición breve de Álvaro nos explicaba un poco en qué lugar estamos parados. Sabemos claramente todos en qué momento estamos en términos de crisis sanitaria, que nos llevó a una crisis económica también.
Hay una incertidumbre política muy fuerte, tal vez de la más fuerte de las últimas décadas en la historia del Perú, que todo esto además, más allá de lo que ya venía construyéndose en la opinión pública, te da nuevas exigencias de todos nuestros stakeholders. Entonces, frente a ese escenario, hoy más que nunca es importante impactar, sensibilizar, llegar a la opinión pública y a los key opinion leaders, a los líderes de opinión, de manera que sean ellos quienes tengan una imagen clara de quién eres como organización, como seas empresa privada, seas una organización civil, seas una persona, un profesional que ofrece sus servicios, necesitan tener una imagen de ti para que lo que suceda en el contexto no te impacte directamente. Claramente nadie va a salir probablemente a marchar en pos de una empresa, pero lo que necesitamos generar es este beneficio de la duda. Lo que antes llamábamos en sostenibilidad la licencia social o la licencia para operar que tenías que ganar con la comunidad en la que operas, es real, hay que construirla, pero también hay que poder ganarte este beneficio de la duda para que en tanto se genere una crisis, no te veas totalmente afectado por ella, que puedas generar este concepto de resiliencia a partir de la reputación y construir sobre la misma para poder continuar operando en los años y ganando además cada vez más confianza y respeto de tus stakeholders. Acá hay un concepto también muy importante y que ha sido importante siempre, ¿no? Y esto no es que se haya descubierto la pólvora con la crisis, pero cobran relevancia otros, o cobran mayor relevancia conceptos como por ejemplo el de la transparencia. Y me refiero a transparencia no en el mundo digital en el que hoy todos tenemos acceso a la información de todas las organizaciones, hoy ya es mucho más difícil ocultar información, sino una transparencia proactiva. Hay una expectativa de parte de la opinión pública, sobre todo, de que todas las instituciones tengan cierto nivel de proactividad al momento de transparentar posiciones, transparentar accionares, transparentar lo que está pasando por la empresa, de responder ante situaciones o consultas en medios de comunicación. Por mucho tiempo, y todavía en Perú hay mucho de esto, las empresas y las organizaciones hemos sido muy cautos al momento de entablar una relación con los medios de comunicación. Solemos ser muy, muy prudentes, solemos ser más reactivos, es decir, esperar a que el medio de comunicación se contacte contigo antes de tú proponer un tema en un medio de comunicación. Pero esto poco a poco está cambiando. Está cambiando, todavía hay temor en algunas empresas de hacerlo, pero la verdad es que ya te lo exige el consumidor peruano, que antes tal vez se quedaba más tranquilo con una respuesta puntual en un medio de comunicación. Hoy buscan esta proactividad. Hoy en esta situación de crisis no esperaban que alguien vaya a tocar la puerta a una empresa para que reaccione, para que active alguna situación. Esperaban que la empresa sea proactiva en decir, ok, ¿cuál es mi impacto en el país? ¿Cuál es mi impacto en la sociedad? ¿Y cómo puedo a través de eso contribuir a cambiar la situación? Eso es el frente que les comentaba sobre la importancia de la comunicación. No solo hay que hacer, sino hay que decirlo. Hay que comentar todo aquello que estamos haciendo desde la parte operativa y de estrategia de negocio, pero también desde la parte de impacto social. Creo que ambas construyen de manera muy importante y es importante tenerlas en mente ambas. Pero el siguiente punto, que es incluso más importante para poder definir qué estrategia de comunicación o qué estrategia de negocio aplicar para luego comunicar, es la medición de la reputación. Medir reputación hoy es el único camino para entender qué influye en la construcción de la confianza. La reputación debe ser el activo intangible de mayor valor que tiene una organización. Pero es eso, es intangible. ¿Cómo vuelves lo intangible tangible? Colocándole atributos concretos, explicando cuáles son los drivers que la mueven, que la accionan, que la vuelven gestionable. En tanto tengamos la capacidad de volver algo gestionable y medible la reputación y entender cuál es su impacto directo en la estrategia de negocio, vamos a poder conseguir resultados interesantes. Y además, esto nos va a permitir entender dónde estamos parados en un contexto y en un lugar específico. No es lo mismo la construcción de la reputación en el Perú hoy que lo que era hace 2 años. Los atributos y los drivers que hoy prioriza la opinión pública y los líderes de opinión para poder atribuirle confianza a una organización
han cambiado, y eso lo vemos en un par de láminas más. Pero la única manera de darte cuenta y de poder tener la capacidad de cambiar tu estrategia a tiempo para poder atacar esos atributos y poder construir en función de esos drivers es si es que mides constantemente cuál es la confianza que tienen en tu industria, en tu organización, en tu empresa. Para poder definir entonces qué palancas accionar y qué metas tener, nosotros planteamos, a ver, existen dos tipos de medición, en verdad, que te sirven y que para nosotros, o para mí en todo caso, son complementarias y que son muy importantes de tener ambas. Una medición propia, que puede ser aquella que realizas con una empresa de estudios de mercados, que pueden ofrecerte una metodología específica, tú puedes elegir entre las diferentes empresas de estudio de mercado qué metodología se adapta mejor a tu tipo de estrategia, cuál es la que necesitas para poder desarrollar la estrategia específica para construcción de reputación. Y las ventajas de hacer una medición propia y ad hoc a tu industria o a tu empresa es que puedes definir o puedes tener una precisión muy específica en cuáles son estos atributos de reputación que la opinión pública y los líderes de opinión esperan de ti. Súper puntuales, y con esto puedes tú accionar de manera bien estratégica qué es lo que necesitas plantear en el tiempo para poder seguir construyendo reputación. Además, pesos. ¿Cuánto pesan estos drivers y estos atributos? Y además, generar un seguimiento constante, porque la reputación, como les comentaba, es algo que se mueve en el tiempo. Es algo que es de largo aliento, que no funciona como en términos de imagen, que sube y baja con una acción puntual. Es algo que normalmente está consistente en el tiempo y que moverla cuesta más. Entonces, si tú ya entiendes cuál es esa característica que pesa más en la construcción de confianza para tu público y puedes apuntar estrategias específicas hacia esa característica a lo largo del tiempo, vas a poder ver trimestral, semestral, anualmente, cómo mueven los indicadores, las acciones que puedes haber llevado a cabo. Y esto lo vas a encontrar a ese nivel de detalle en una encuesta propia. Y esto está pasando mucho en el Perú. Las empresas están poniéndole cada vez más ojo a este tipo de mediciones. Pero también existen encuestas públicas de reputación que al final funcionan como un círculo virtuoso, porque apareces en una encuesta pública de reputación y por ende generas reputación al estar dentro de este ranking. Yo no recomiendo salir de estas encuestas públicas o dejar de hacer los intentos para aparecer en ellas, porque finalmente es este círculo virtuoso en el que sigues ganando puntos en términos de reputación, justamente para los públicos que también influyen muchísimo en construirla, como los Key Opinion Leaders, ¿no? ¿Qué otra ventaja te dan estos tipos de mediciones públicas? Es que hay metodologías unificadas y bases más amplias. En una encuesta propia, claramente por un tema de presupuesto, por un tema estratégico y de tiempo, es muy difícil que tu base a medir sea muy, muy grande. Es una base más acotada que te permite hacerlo consistentemente en el tiempo para poder definir cómo estás moviéndote. Una encuesta pública tiene bases mucho más amplias. Entonces puedes ver cuál es tu impacto en diferentes tipos de públicos y de audiencias. Y además te permite tener benchmarks no solo con tu propia industria, sino con otras empresas del país. Y eso también es muy interesante porque te permite ver cómo están funcionando las empresas locales, qué está calando de las empresas extranjeras en el país. Creo y sin ánimos de hacer publicidad gratuita a nadie, de pronto la encuesta de mayor visibilidad en el Perú es Mercohoy, en términos de reputación. Hay algunas otras que miden reputación digital también de las empresas o de líderes de opinión. Y te permite ver cómo combina tu empresa con otras empresas también a nivel de accionarios. Eso es bien interesante. ¿Y por qué querías hablar de estos dos tipos de medición? Porque les explicaba, les comentaba que para nosotros, si bien está recién dándose este shift en términos de reputación en el que las empresas entienden que tienen que ser más proactivas, que tienen que ir en búsqueda de, la única manera de hacerlo es entendiendo exactamente sobre qué tienes que construir. ¿Y qué drivers hoy son más relevantes para la construcción de la confianza en la opinión pública peruana? Aquí me permití hacer una mezcla. Esto no tiene valor estadístico necesariamente, por eso no he colocado los pesos. He podido levantar de diferentes fuentes
que han hecho un esfuerzo para tratar de definir cuáles son los drivers de la confianza en el Perú entre el 2020 y el 2021, además de aquellos que por experiencia personal de la industria hemos estado revisando también. Y como un resumen, podríamos hablar de estos 5 drivers en particular. Y me gustaría hacer un detalle de alguno de ellos porque es importante y es interesante cómo funciona en el país. El impacto de tu organización en la sociedad y en el país hoy cobra una relevancia que no estaba hace 2-3 años. Este driver no aparecía en ningún tipo de encuesta de reputación o aparecía hacia el final. Era como interesante o nice to have. Hoy no es nice to have, hoy es un must have. Y no se refiere esto a tu contribución en términos de filantropía o responsabilidad social. Este se refiere específicamente a cómo impacta en términos de economía y de sociedad tu organización en el país. Cómo apoya el desarrollo económico del país, cómo apoya en términos de generación de empleo, cómo apoya en su rol como empresa en el desarrollo social del país. Esta es una mirada que claramente tiene que ver con el contexto, pero si se dan cuenta es hacia donde están girando las comunicaciones de la mayoría de empresas grandes en el Perú. Hay 2 puntos que parecerían también parecidos, pero no necesariamente son iguales, que tienen que ver con transparencia por un lado y con el comportamiento corporativo ético por el otro. Transparencia está más alocado en lo que les comentaba en un principio, en ser proactivos en términos de comunicación y dar cuenta de tus acciones, dar cuenta de qué es lo que estás logrando, qué es lo que qué es lo que te falta, cuáles son las acciones que vas a estar tomando en términos de problemáticas o de crisis concretas, y ser súper abiertos y no huir a los medios de comunicación que pasaba mucho en algún momento aquí en Perú, que era una comunicación bastante puntual, ¿no? De las empresas con los medios de comunicación. El comportamiento corporativo ético y honestidad, creo que esto es algo que se ha estancado bien en la lógica de la opinión pública desde hace estos y varios años. Tiene que ver con los grandes casos de corrupción que nos han perseguido en el mundo en general, en América Latina también, durante los últimos años a nivel corporativo. El tema anticorrupción, que está muy clavado en conceptos políticos, es trasladado directamente al mundo de las empresas. Y no se espera tanto, no hay tanto, quiero decirlo de manera correcta, se exige mucho en este frente porque hay desconfianza, y hay desconfianza válida probablemente por muchas personas en la opinión pública acerca del comportamiento de algunas empresas. Entonces, es bien importante ser muy evidentes en términos de comportamiento ético y honestidad. En un siguiente nivel está el frente de responsabilidad social y activismo de marca. El activismo de marca es algo que es muy presente en otros países y que está cada vez cobrando mayor relevancia, y ustedes lo deben tener bastante claro también, y es como la marca toma posiciones concretas en asuntos políticos, en asuntos de relevancia social, y va un paso adelante. En Perú esto todavía no está tan marcado. Las marcas no llegan a tener ese rol activo de activismo, o los CEOs no tienen ese rol de activismo tan claro aún, pero es un camino que empieza a definirse cada vez más. En estas elecciones las marcas están siendo más cautas que nunca por este peso de temas anticorrupción y de temas de comportamiento ético y honesto que las pueden haber perseguido durante años previos, pero cada vez más hay marcas que empiezan a girar hacia este activismo, y es algo que hay que tener en el radar para evaluar hasta qué punto tu empresa está en el momento para hacerlo o no. Digamos que es algo que se empieza a esperar. Y finalmente, algo que no es nuevo tampoco, pero que ha subido en la escala de los drivers que construyen confianza, es el tema de marca empleadora y del rol frente a los colaboradores, sobre todo en un momento de crisis económica como el que hemos vivido. Si me dicen cuáles han salido de este top 5, que no quiere decir que no estén, pero han salido o tienen menos importancia hoy, probablemente que sí estaban hace 2 años, tiene que ver con innovación y con tecnología. Antes era uno de los principales drivers que motivaban la confianza en la opinión pública, de los líderes de opinión en las empresas. Hoy sigue apareciendo, pero ya no como de lo más relevante.
Bueno, finalmente, y para terminar, en función de lo que hemos conversado, y espero que pueda haber a partir de esto alguna discusión o alguna conversación, ¿cómo gestionar la reputación en el Perú? Y propongo dos temas que me parecen importantes. Por un lado, la proactividad, o sea, tú como empresa definir los temas antes de que sean definidos por ti, antes de que te coloquen o encasillen en un territorio, tú definir cuáles son los territorios en los que te quieres mover a partir de lo que hayas podido encontrar en la medición de la reputación. Y con eso tener una estrategia clara que responda a la estrategia de negocio. O sea, hay que acordarnos siempre que la comunicación es el cómo, pero la estrategia de negocio es el qué. El cómo tiene que responder al qué. Y mientras esto esté alineado, pues empuja el carro de manera bastante más fácil. Y por otro lado, el target súper definido, ¿no? ¿A quién le hablo? Hay que tener en cuenta que probablemente es algo que pasa en el mundo, pero que en Perú en particular está pasando de manera más fuerte en los últimos años. Hay un limitado espacio en los medios de comunicación. No solo hay menos medios de prensa hoy que los que habían hace 3 años, sino que dentro de los medios que todavía existen hay un espacio más limitado. Si son medios impresos, tienen menos páginas. Si son medios digitales, hay más espacio, pero ahora son de pago. Hay menos revistas, hay menos publicaciones que las que habían antes, hay más espacios en redes sociales que te cambia completamente el tipo de contenido que tienes que presentarle o con el que buscarías estar presente en medios de comunicación. Entonces, hay que tener muy claro a quién le hablo para poder definir esos medios de comunicación y sacarles provecho como existen hoy. Y lo mismo o algo similar pasa con los líderes de opinión. Es un pool específico de líderes de opinión, no son infinitos. Y todas las empresas y todas las organizaciones quieren llegar a ellos, absolutamente todas. Entonces hay que ser muy estratégico e hilar muy fino para llegar a ellos de manera adecuada, ¿no? De manera que no los abrume, de manera que pueda calar tu mensaje sin sentir que sea uno más del montón. Y finalmente, una opinión pública con ansias de respuesta rápida. Antes, si te llegaba una consulta de un medio de comunicación, tú podías mirarla con tus directivos, podías trabajar en una respuesta, podías plantear una estrategia de gestión de crisis y luego de 1, 2, 3 días regresar al medio. Hoy ese escenario no existe. Hoy la queja o la comunicación o la duda salta por redes sociales y esperan una respuesta inmediata. El medio te llama con 30 minutos de deadline para poder publicar tu nota. Es diferente hoy. Así que creo que con la estrategia clara, con los drivers de reputación definidos y teniendo en cuenta estas consideraciones de cómo está funcionando la comunicación en Perú, hay que seguir comunicando para poder no solo serlo, sino parecerlo y generar una consistencia que nos lleve a la construcción de una reputación en el tiempo. Y eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa, por tu participación. Bueno, hasta este momento hemos tenido dos muy interesantes ponencias, una mirada del estatus económico del Perú en esta crisis económica y sanitaria generada por el COVID, y una mirada muy interesante también la que nos acaba de dar Melissa desde las empresas, cómo están gestionando la reputación, la comunicación corporativa, todos los retos, las tendencias y ese nuevo manejo de indicadores de medición que tienen. Muy interesante. Bueno, trataré también de estar a la altura de esas participaciones. Ahora vamos a hablar sobre la evolución de las relaciones públicas acá en el Perú. Y no se preocupen que no vamos a hacer un repaso histórico, pero como hablamos de evolución, debemos tener de todas maneras un punto de partida. Y para los fines de esta ponencia, nosotros y tener un mejor entendimiento de cómo actualmente se deben desarrollar o ejecutar las relaciones públicas, vamos a tomar como punto de partida el año 2000 hasta la fecha hasta el día de hoy, ¿no? En el escenario de pandemia. Un espacio, claro, relativamente corto, pensarán, pero que acumula una serie de sucesos que está condicionando la forma en cómo nos comunicamos ahora. Nos regresamos entonces a la década de 2000. Pues avanza una diapositiva, por favor, Hilda. María Aparecida y Fabio Franza, autores
del libro Gestión de Relaciones Públicas para el éxito de las organizaciones, en el año 2000, iniciando esa década, realizaban ese análisis, ¿no? Y lo voy a leer literalmente, ¿no? Las relaciones públicas como actividad profesional y como disciplina académica han pasado a ser valoradas por las organizaciones, puesto que ya no basta con promover productos y servicios mediante el uso de la publicidad. Actualmente, nos decían, atributos intangibles como la confianza, la credibilidad, la reputación y los relacionamientos han cobrado mayor importancia que el producto y servicio en sí mismos, ¿no? Este era el análisis, ¿no? Hace 20 años, y ciertamente quienes gestionábamos las relaciones públicas a inicios de 2000 presenciamos un cambio sustantivo. Las empresas empezaban a darle valor y a reconocer la especialidad de esta disciplina. No sé, como anécdota, cuando yo empecé, estaba encargado de la gestión de ventas de una revista especializada en el sector minero. Y pues cuando ibas a tocar las puertas a empresas mineras o grandes proveedores mineros, y tú te preparabas, ¿no? Indicando, pues, estos son los temas, estas son las investigaciones, los artículos. Pero cuando te sentaban, lo primero que te preguntaban era, ¿cuánto cuesta tu publicidad? Y tú querías volver a argumentar y te decían, no, no, ¿cuánto cuesta? Porque tengo muchas ofertas y el precio es el que define, ¿no? Y no había, digamos, una profundidad, no había mayores indicadores. Y en esa época no necesariamente los encargados y las decisiones en el tema de marketing y de comunicación eran profesionales especializados en el campo, ¿no? Eran profesionales muy ligados al tema de producción o al tema de ventas. Pero eso comenzó a cambiar progresivamente, comenzamos a ver más profesionales, y ese tránsito, ese momento en que comienzan a valorar las relaciones públicas, se piensa acuñar en paralelo el término de comunicación estratégica. Se escuchaba mucho más el desarrollo de una comunicación estratégica, y es estratégico cuando las relaciones públicas o la gestión de la comunicación se posicionan en la alta gerencia, ¿no? Donde se integra las relaciones públicas a los objetivos de la corporación. La gestión de la comunicación debe integrar necesariamente la distinta jerarquía de una organización. Por ejemplo, no es correcto que una gerencia de marketing de la mano con el área de comunicaciones se encierren, no sé, a diseñar una campaña de lanzamiento de producto sin integrar a los equipos de producción o ventas. Pues hacer todo el esfuerzo de investigación, análisis, estudios, proponer objetivos, diseñar estrategias, establecer plazos y acciones, y luego el de producción te diga que no hay stock, no hay materiales de acá a unos 6 meses, el de venta te diga que no es el producto que hoy en día los clientes están solicitando, entonces puedes hacer un trabajo, digamos, en vano. Entonces es importante que la comunicación estratégica comenzó a entenderse que tiene que estar conectada definitivamente con la alta gerencia. Pero ¿cómo se llega a este tránsito de comunicación estratégica? Hay 3 razones que motivaron en esa década esa mayor valorización. La tecnología, la globalización y los cambios culturales. Claro, hablar ahora de globalización, digamos, puede sonar un poco arcaico ese término, pero cuando estabas en la universidad en esa época y presentabas algún paper, alguna tesis o estudio, por lo menos ponías globalización unas 20 veces. Y los que eran más fanáticos de McLuhan todavía ponían aldea global y se resistían al cambio. Pero esos 3 factores eran los que condicionaron ese desarrollo. La tecnología, vamos a enfocarlo esencialmente en la explosión del Internet. Se decía en ese momento que revolucionó porque las personas teníamos acceso a un mar de información. No es como ahora que el análisis va por la interacción, que está revolucionando
la gestión empresarial, pero en ese momento era que tenías mucha información, podías en ese momento saber lo que se estaba haciendo en otros países, podías iniciar a intercambiar opiniones en tiempo real con otras realidades. Y ese, digamos, ese impacto, ese aprendizaje de esa década fue muy interesante para la gestión de las relaciones públicas, para las empresas. Y en relación a la globalización con las relaciones públicas, ya en el Perú se habían consolidado, estaban ingresando muchas empresas transnacionales, globales, que estaban haciendo escuelas en el Perú sobre temas de relaciones públicas, que fue también muy interesante porque se iba consolidando y se iba compartiendo un aprendizaje con las empresas nacionales en ese ejercicio natural de convivencia de empresas. Y en el tema de cambios culturales, los consumidores comenzaron a ser más sensibles y conscientes a diversos temas y exigir a la opinión pública términos o temas como responsabilidad social, medio ambiente. Comenzó a notarse un cambio sustancial. Entonces, todos esos tres aspectos generaron una década muy interesante para las relaciones públicas. Y esto dio pie al tránsito, no sé si podemos pasar una diapositiva más. A la década del 2010 al 2020, eso estuvo condicionada principalmente por la transformación digital. Tuvimos una década de aprendizaje y esa década de aprendizaje se comenzó ya a capitalizar realmente el desarrollo y la innovación del Internet decantó en un crecimiento importante, sobre todo en los ámbitos que interesan a las relaciones públicas. Las empresas comenzaron a hablar, o comienzan a hablar ya en esa década, de la industria 4.0, el Internet de las cosas, la Big Data, análisis SEO, SEM, robótica, digitalización de sus procesos. Los medios de comunicación comienzan a digitalizar con más ímpetu los contenidos, introducen el marketing de contenidos, un manejo más profesional de las redes sociales y se dan equipos especializados en el campo digital. Hay nuestros ponentes que también han tenido un tránsito importante en el periodismo en el Perú. Recordarán tal vez que cuando una empresa que ya adaptaba la gestión digital, la comunicación digital, y quería comunicarse con un medio de comunicación, pero no con el área, digamos, un diario, no con el área de empresa, sino con digital, preguntábamos, ¿y quién es el encargado de la página web? Nada más, y el encargado de la página web era el que hacía todo, ¿no? Y empezó siendo simplemente una réplica de la gestión tradicional de las comunicaciones. Y luego, pues, el encargado del responsable web, hoy en día, pues, los medios tienen una estructura y una inversión importante en la comunicación digital. Hablamos de editor web, tenemos pool de redactores, tienen editores audiovisuales, columnistas especializados o especializados para el ámbito digital, cuentan con diseñadores, especialistas en marketing de contenidos, redactores más creativos. Toda una estructura que, digamos, en esta década comenzó a evolucionar favorablemente los medios de comunicación. Y en el tema de los públicos se da también un cambio interesante de análisis para las relaciones públicas. Las personas que en ese momento, digamos, tuvimos el aprendizaje, el acceso a la información, ahora pasamos a ser líderes de opinión a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, una corporación gigante se preguntará cómo tantos años de cuidado, fortalecer mi imagen, pueden caer en crisis por la publicación en redes sociales de uno de mis productos, con la foto de por ejemplo, de un insecto, y que luego esa queja, ese reclamo pueda decantar inclusive en el cierre temporal de las tiendas.
cómo un post, un tweet de un consumidor pueden hoy en día generar una crisis. Fue un cambio muy interesante y de mucho reto para los gestores de la comunicación corporativa y las relaciones públicas, este liderazgo o esta interacción que tienen ahora los consumidores a través de las redes sociales. Y estos tres factores han condicionado definitivamente en la manera como hoy en día las empresas tienen que comunicar. Y hasta en ese momento había pues hasta el 2020, hasta acá hace poco, toda una gestión interesante de aprendizaje, de involucrarnos en el tema digital, de trabajar ya con más fuerza el posicionamiento, manejar nuevos indicadores, establecer una nueva relación con los medios, pero el 11 de marzo del 2020 la OMS califica a COVID como una pandemia. Ya sabemos en qué desencadenó todo ello y cómo nos está impactando. En ese sentido, ahora nosotros nos preguntamos, ¿en qué afectó la pandemia la gestión de las relaciones públicas? No sé si podemos... Muchas gracias. ¿En qué afectó la pandemia la gestión de las relaciones públicas en el Perú? En principio, para las empresas, en el tema de la reputación empresarial. Ha sido impactante ver cómo grandes marcas aún han sucumbido ante las crisis. Entonces, en este escenario actual, ¿cómo debemos manejar las relaciones públicas? Y quisiera hablar sobre 4 aspectos fundamentales que deberíamos considerar, sobre todo los gestores o los responsables de las áreas de relaciones públicas y comunicación de las empresas. ¿Podemos avanzar con la diapositiva, por favor? En principio, empatía en la comunicación. Es fundamental hoy en día. Sabemos que hay una necesidad de que las empresas recuperen presencia en el mercado, en los sectores, que poco a poco vayan mostrando que tienen una recuperación económica, que siguen vigentes. Y eso hoy en día está haciendo que las empresas tiendan a abrir mejor sus comunicaciones, estén más atentas o más predispuestas a hablar o atender entrevistas. Pero un factor importante es que debemos reconocer que muchos de nuestros colaboradores pueden haber perdido un hermano, un papá, una mamá, un familiar, producto de esta crisis sanitaria. Hay muchas familias o de repente sectores donde interviene o impacta nuestro negocio que están pasando por situaciones económicas complejas. Entonces, debemos ser muy cautelosos y muy empáticos, en principio, analizar con mucha rigurosidad nuestro entorno, los grupos de interés que conviven con nosotros, si es que vamos a empezar a tener alguna comunicación, sobre todo a través de los medios de comunicación. Debemos hacer un análisis muy profundo de qué mensajes nosotros vamos a querer posicionar, qué estrategias estamos utilizando, porque antes de cualquier visión comercial que es necesaria, les recomendamos que entiendan primero el impacto social que tiene esta pandemia. Entonces, debemos comunicarnos o conocernos primero con los colaboradores, con los trabajadores, saber cómo están ellos afectados, con nuestras comunidades, si es que tenemos operaciones, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, cuántos siguen, cuántos no están, cuántos están en situación económica difícil, la imagen de nuestros clientes. Una vez realizado ese análisis, les recomendaríamos que ahí empiecen a gestionar todas sus estrategias de comunicación. Un segundo punto importante en la gestión de las relaciones públicas hoy en día es la relación con los medios de comunicación.
Los medios de comunicación son empresas también, y son empresas también vulnerables a este escenario. Y en el Perú, digamos, ha sucedido, y también ya nos ha comentado Melissa en la ponencia anterior, cambios importantes en la gestión o en la relación con los periodistas. Los medios de comunicación, además de la pandemia, han tenido que acelerar ese proceso de digitalización, que no todos lo tenían con una estructura sólida, pero han tenido que adaptarse. Y hoy en día, antes de hacer el ejercicio de mandar una nota de prensa, llamar a un periodista y hacer una relación como hace 2 años, hace 1 año que nada pasaba, no es conveniente. Es importante establecer una comunicación con los medios, cómo están estructurados ahora, qué cambios han tenido, qué periodistas siguen, cuál es la línea que tienen ahora, cuál es la estructura que están manejando hoy en día. Los medios de comunicación son aliados importantes y debemos establecer una comunicación en principio no condicionada a alguna publicación. Debemos entender cuál es la realidad que tienen y las instituciones pueden tener elementos inclusive o acciones que puedan ayudar a mejorar la gestión de los medios. Capacitaciones con expertos en temas, talleres, de repente algunos especialistas, reunirse con editores, con directores para conversar, compartirles información, intercambiar ideas. Hay medios de comunicación que tienen objetivos sostenibles, objetivos sociales muy importantes que pueden conectar inclusive con gestiones de relaciones sociales, de responsabilidad social o de economía circular que ustedes estén gestionando. Debería haber una relación con los medios no necesariamente condicionada solo para hacer una gestión de noticias, sobre todo hoy en día, ¿no? Con una alta rotación de periodistas y una nueva estructura, inclusive en la gestión de prensa que tienen los medios. Un tercer tema que deberían evaluar ahora los gestores de las relaciones públicas es la gestión de los contenidos. Las personas, los públicos, los consumidores, tienen una manera distinta de comunicarse. Tienen nuevos canales de comunicación. Se están acostumbrando a otras dinámicas de comunicación. Y nosotros no podemos persistir con la misma gestión y contenidos de siempre. Me pasaba un cliente un comunicado que habían redactado y que querían publicarlo en un medio impreso, y el comunicado sostenía como 6, 7 párrafos y argumentaban que era necesario redactar cada uno o no tocar ninguno del texto porque toda esa información reflejaba lo que tenían que decir. Pero debemos entender ahora que hay otros elementos, hay otras formas de comunicar y que los medios de comunicación están aceptando. Un trabajo más audiovisual, un trabajo más de diseño, un trabajo mucho más creativo, mensajes mucho más puntuales, comunicación que no puedan superar los 30 segundos. Es decir, debemos analizar, por supuesto, en los canales y en los públicos que tenemos que llegar. Hay públicos que aún tienen mucho impacto y funciona muy bien la comunicación tradicional. Hay otros públicos donde tenemos que hacer sinergias y hay otros públicos donde necesariamente tenemos que ser muy digitales. La gestión del contenido es muy importante hoy en día para que consideren esta gestión. Y bueno, y un último tema importante y que también lo ha revisado Melissa, es la medición de indicadores. Recomendamos que es muy importante aún para las empresas hablar de cantidad y de calidad, y muchos creen que con tener una presencia amplia, mayoritaria en los medios de comunicación, pueda sumar al posicionamiento, a la imagen.
y creemos que hoy en día los lectores y los consumidores miden en esencia si eres una empresa realmente comprometida con tus colaboradores, si eres una empresa que realmente es sensible con la coyuntura social y económica del país, si eres una empresa que realmente lo que tú dices lo ejecutas, si eres una empresa con responsabilidad social, que practica economía circular, si eres una empresa que respeta los derechos laborales. Hoy es importante medir tal vez aspectos más intangibles que solamente enfocarnos en temas económicos, de infraestructuras, o tener una presencia masiva y no estratégica. Deberían trabajar muy bien considerando sus públicos, cuáles son los indicadores y conociendo un poco los mensajes y digamos los objetivos de las instituciones, cuáles son esos indicadores que realmente necesitan medir. Y finalmente, por favor, si pueden pasar la diapositiva. ¿Cuál es el rol entonces de una agencia de relaciones públicas hoy en día? Y esto es esencialmente experiencia, por supuesto que puede ser totalmente objetable. Nosotros creemos que el rol principal es que la agencia de comunicación, los gestores de relaciones públicas deben realizar un profundo análisis de la coyuntura. Debemos tener una lectura clara sobre lo que está sucediendo en aspectos económicos, sociales y políticos antes de estructurar una estrategia de comunicación. Debemos ser también transparentes y éticos en la gestión de las comunicaciones. No debemos ser una herramienta para ocultar la verdad, que es inevitable, la puedes ocultar 1 o 2 meses, o puedes apelar al silencio que no te va a durar menos de una semana, pero si somos transparentes y éticos, estamos haciendo un gran favor a nuestros clientes, que tal vez no lo entenderán en el corto plazo, pero sí en mediano y largo plazo. Y tenemos que ser muy rigurosos en el planteamiento de las estrategias de comunicación. Entiendo que muchas veces la empresa quiere comunicar todo o todo cree que es noticia. Y realmente debemos advertir o argumentar con claridad, ser incómodos si es posible en algunos momentos para explicarles qué realmente es estratégico comunicar. Creo que es la mejor gestión que podemos hacer de cara a nuestros clientes. Bueno, eso ha sido mi ponencia. Luego podemos atender las consultas en el bloque que tenemos de intercambio de ideas. Y me toca presentar la cuarta ponencia. Para ello quiero invitar a Hugo Flores. No, pues me tengo que ir. Es editor de Perú para la revista internacional Forbes. Tiene estudios de posgrado en la Universidad Pacífico y en la Escuela de Negocio de SAN. También en la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina, en la Universidad de Columbia de Nueva York. Ha publicado artículos en medios peruanos como El Comercio, Semana Económica y Gestión, y también en medios internacionales en Colombia como El Espectador, ¿Qué pasa de Chile?, América Economía, entre otros. Hugo, ¿estás con nosotros? Hola Arturo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan? Listo, Hugo, te cedo la palabra. Perfecto. Ante todo, espero que para todos los participantes que todo esté bien en casa. Es un momento difícil todavía, seguimos en pandemia y esperemos que pronto todo se recupere. Voy a compartir mi pantalla para mi exposición. Un segundo. Listo. ¿Me pueden ver, correcto? Minimizo esto. Perfecto. Sí, bueno, mi exposición, como decía Álvaro también, va a ser relámpago también. Es para hablar un poco de los contenidos que hoy día las
los medios de comunicación valoramos más contenidos corporativos, contenidos generados por las marcas y empresas, ¿no? Pero para empezar quería analizar algo que me parece clave antes de hablar de los contenidos, ¿no? Hugo, ¿Sí? ¿Me discúlpame escuchas? un segundo, por favor, discúlpame un segundo, que te interrumpa. Sucede que nos acompaña Cristina Santamaría, que es la responsable económica de la Embajada de España en Perú, y por un tema de horarios vamos a tener que adelantar, Hugo, te pido mil disculpas, adelantar que nos iba a dar unas palabras. Y luego, Hugo, por favor, después de la participación de Cristina, retomamos tu ponencia. Listo, no Te hay problema. agradecería mucho. Cristina, adelante, por favor. Hola, ¿se me oye? Es que ahora mismo no me veo en la pantalla. Hola. Sí, sí, sí. Lamento mucho haber interrumpido a Hugo. Desde el principio dije que es que realmente a las 10:30 tengo otra vídeo en la que me toca además moderar, entonces me es imposible extenderlo más. De hecho, tengo 3 minutos y estoy nerviosa porque me tengo que meter en la otra, hacer las pruebas, etcétera. Y nada, pues agradecer esta oportunidad. Realmente todas las ponencias han sido muy interesantes y lamento que me voy a tener que perder la de Hugo. Y bueno, pues quería resaltar que se ha comentado el escenario complejo y retador y yo añadiría que de incertidumbre que vivimos en estos momentos, ¿no? A las puertas de la segunda vuelta de las elecciones. Y destaco las palabras de los anteriores ponentes, es importante tener una mirada integral. También como punto de optimismo, los datos alentadores, ¿no? De la recuperación que yo creo que va a tener Perú este año y sobre todo el año que viene. Lamentablemente, pues el escenario es complejo y ha habido un incremento de la tasa de pobreza al 30%, como hemos visto antes. Pero yo quería destacar que, y en lo que respecta al papel de las empresas españolas, pues vienen desarrollando un papel importantísimo, ya no solo de integración en todos los sectores de la economía, pero generando empleo y riqueza, y en ese sentido, las más de 500 empresas españolas que actualmente están presentes en Perú, en sectores tan importantes como infraestructuras de transporte, de comunicaciones, servicios financieros, seguros, en fin, todo un abanico de ámbitos en los que, insisto, están generando muchísimo empleo y, por tanto, ayudando a reducir ese gap de pobreza. Entiendo que todavía queda muchísimo trabajo por hacer y más en estas circunstancias que lamentablemente pues, han impactado negativamente no solo en Perú, sino en todo el mundo. Y simplemente pues dejar un mensaje de optimismo, ¿no? Porque el papel de las empresas españolas en este caso en Latinoamérica ha sido importantísimo desde que las empresas españolas en la década de 80 empezaron a internacionalizarse. Simplemente como datos, pues recordar que el 32% de la inversión española extranjera se dirige a Latinoamérica, solamente nos superaría Europa, es decir, que el escenario geográfico está claro que es prioritario y dentro de esos países Perú, que está en quinto lugar de nuestras inversiones en el exterior, en Latinoamérica, pues así lo asevera. Y entonces, pues nada, recordar que en la oficina comercial estamos para lo que necesitéis siempre, que con gusto seguiremos participando en todos los eventos virtuales hasta que se pueda hacer presencial. Dios quiera que sea el año que viene ya, se organicen y poco más. He aprendido mucho, espero que los participantes virtuales también y nada, dejo abiertas las puertas para lo que necesitéis. Muchas gracias Cristina por tu participación. Cristina es consejera económica y comercial de la Embajada de España en Perú. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Hugo, siento abandonar tan rápido, pero tengo que meter en la otra. No te preocupes. No, Vale. comprendemos. Muchas gracias. Chao. Bien, devuelvo la palabra a Hugo. Hugo, muchas gracias por tu comprensión de antemano y está muy interesante lo que No, comentabas. tranquilo. Te dejo la palabra. Tranquilo. Bueno, como les contaba un poco la exposición era para hablar sobre los contenidos que más le interesan a los medios de comunicación el día de hoy. Pero antes de abordar ese tema con más detalle,
me parece pertinente analizar otro, que es por qué los medios de comunicación son importantes para las marcas, ¿no? Un poco también en sintonía con lo último que mencionaba Melissa en su exposición. Bueno, para empezar, quiero contarles o comentarles que los medios de comunicación son plataformas, espacios para realizar un storytelling, para el storytelling corporativo, es decir, para las historias que desean compartir las marcas, las empresas, las organizaciones, ¿no? Son plataformas sin duda todavía relevantes, ¿no? Pese a que las marcas tienen sus propios canales de comunicación, sus propios espacios, hoy en día generan una cantidad de contenidos muy relevante. Pese a ello, los medios de comunicación son todavía relevantes, ya que tienen capacidad de influencia, sobre todo en este entorno digital, muy elevado, ¿no? A nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Cuando una persona quiere conocer una noticia sobre un país, no necesariamente va a analizar la noticia según la marca de determinado país, sino según el medio de comunicación del país, ¿no? Eso todavía es una práctica que se mantiene, es muy común, ¿no? Y además que los mismos medios de comunicación, pues, tienen muy buen posicionamiento de SEO en los buscadores, como básicamente en Google, ¿no? Entonces, por eso todavía hay mucha relevancia. En segundo lugar, lo que quería comentarles era, un segundo, creo que estoy, ahora sí, perfecto. Este es un ejemplo de lo que les acabo de decir, ¿no? Este es un reportaje que se hizo sobre Casa Rosselló, que es una empresa que cumplió 150 años el año pasado en Perú, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo un medio de comunicación, en este caso la revista Somos, que es una revista impresa, pues canalizó el storytelling de la empresa, ¿no? Que no solamente quería contar o anunciar que cumplía o tenía, digamos, 150 años de operaciones en el Perú, sino también deseaba comentar algunos valores, algunas características de su negocio, ¿no? Y eso lo logró, ¿no? A través de un medio de comunicación, ¿no? Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es que las historias nos ayudan a que las compañías, o ayudan a que las compañías transmitan mensajes y valores a sus audiencias, ¿no? Como les decía al principio, los medios de comunicación pueden ser un vehículo importante para que las marcas comuniquen diferentes valores, iniciativas, propuestas, ideas, mensajes, acciones a sus diferentes audiencias, ¿no? A sus diferentes stakeholders. Especialmente hoy en un entorno digital donde básicamente una página web o un portal de noticias tiene un alcance global, ¿no? Esto es muy importante para las marcas, ¿no? Les va a permitir tener una conexión bastante interesante con sus audiencias, además de las conexiones que puede generar mediante sus propios canales de comunicación. Este es un ejemplo de lo que les digo, ¿no? Talenti, que es una startup peruana, anunciando una inversión, ¿no? O una captación de inversiones. Es muy importante, ¿por qué? Porque esto puede conectar en el caso de esta startup, a inversionistas, a gente del ecosistema startup, que suele leer contenidos de este sector en este tipo de espacios, ¿no? No necesariamente en los canales de comunicación o canales digitales de esta startup. Entonces, esa es un poco la dinámica que hay detrás de la relación entre los medios de comunicación y las empresas, ¿no? Este es otro caso. Hitachi ABB es una empresa global de energía, ¿no? Que desde hace bastante tiempo quiere posicionarse como un líder en cambio climático, en neutralidad de carbono, y entonces a través de una entrevista de gestión logra colocar estos mensajes, logra posicionarse en estos temas que para ellos son relevantes, ¿no? Más allá de las soluciones que quiera ofertar o que ofrece en el mercado peruano y en los mercados internacionales. Otro punto importante sobre la relación entre las marcas y empresas y los medios de comunicación es que en tiempos de infomedia y fake news, los medios de comunicación son claves todavía para curar los contenidos, para hacer un filtro, ¿no? Obviamente hay medios que pueden hacer un filtro mucho más riguroso y exhaustivo que otros, pero sin embargo, los medios todavía generan confianza sobre lo que sale publicado, ¿no? Si tú lo ves en un muro de Facebook de una persona, de una marca, incluso podrías tener dudas. En cambio, si lo ves en un medio de comunicación,
algo de certeza te puede generar esa información. Evidentemente, como lo decía hace un momento, todo es perfectible, no todos los mismos medios se pueden llegar a equivocar muchas veces. Sin embargo, creo que este trabajo de curaduría que hacen, lo hemos visto bastante plasmado en la crisis sanitaria, ¿no? Los medios de comunicación en países como Perú, en Estados Unidos, han tenido un rol importante informando sobre diferentes temas asociados a la pandemia, ¿no? Las campañas de vacunación, la situación de las camas UCI, la situación o los indicadores sanitarios del país día a día, y muchos usuarios, muchas personas en general, accedían a esta información no necesariamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud o del gobierno central, sino a través de los medios de comunicación. Entonces, la relación o la función de curaduría, de filtro que hacen los medios todavía sigue vigente. Es muy importante para los diferentes stakeholders que tiene una marca y es muy importante obviamente para sus audiencias, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de historias corporativas son valoradas por los medios? Acá me voy a concentrar en principio en algunas historias o en dos grandes grupos, digamos, a grandes rasgos, para analizar la respuesta a esta pregunta, ¿no? Para empezar, las historias informativas, ¿no? Esto tiene que ver con anuncios, ¿no? Inversiones, fusiones, compras, ingreso a nuevos mercados, lanzamientos. Estos temas son muy relevantes, especialmente en medios especializados, en algunos casos en medios de negocios, ¿no? Son noticias que le interesan a los medios. En el caso de Perú todavía tenemos varios medios de negocios, tenemos medios especializados en diferentes áreas, minería, construcción, etc. Entonces hay un espacio interesante de divulgación, si quieren decirlo así, para esta clase de contenidos. Hay un interés por parte de los medios para esta clase de contenidos, ¿no? En este punto, sin embargo, quiero hacer hincapié en algo que mencionó Arturo en su exposición, y es que no todo lo que quiere comunicar una marca o una empresa necesariamente es noticia, ¿no? Hace años, cuando trabajaba en América Economía, que es una revista de negocios latinoamericana, recuerdo que una marca me llamó y me dijo que me invitaba a la inauguración de una tienda en un centro comercial en la que iban a ir dos actores conocidos de televisión. Entonces le dije, bueno, pero esa inauguración no me interesa, le dije, porque no es algo que yo cubro. Y ellos me decían, sí, pero van a ser esos dos actores. Entonces yo llegué a una reflexión a partir de ese episodio, y es que muchas veces las empresas llevan a cabo acciones o quieren comunicar algo y piensan que todo lo que van a hacer necesariamente le va a interesar a la prensa, ¿no? Entonces, en este caso, no solamente pasaba eso, sino que la misma marca no había investigado un poco el perfil de mi medio. Y ese es un punto muy importante. Todos los anuncios, todas las acciones o contenidos corporativos que quieran difundirse a medios, tienen que tener un propósito, saber a qué medio se va, en qué medios se va a enfocar ese anuncio, esa información, esos datos. No todo necesariamente va a tener un espacio en los medios masivos. Hay información que seguramente va a ser más atractiva para medios especializados, otra más para medios de negocios y otra más obviamente para medios mucho más nacionales como la televisión, la radio, etc., ¿no? Otro punto dentro de los contenidos corporativos que pueden interesar a los medios es lo asociado a capital humano, ¿no? Contratación de algún alto ejecutivo, contratación de alguna personalidad que vaya a integrar la empresa y que le vaya a aportar mucho valor, ¿no? Eso hoy es muy, digamos, captado por los medios, especialmente los de negocios, valoran mucho eso, pero también hay espacios especializados ya de capital humano, ¿no? Que analizan estas movidas empresariales, etc. Entonces, a nivel informativo, los contenidos que pueden generar ese interés por parte de los medios, digamos, tienen estas dos subcategorías, ¿no? Los anuncios y el capital humano. Yo lo he definido así. Acá hay un par de ejemplos de lo que les menciono, ¿no? Anuncios, básicamente, información pura y dura que tiene relevancia, que tiene impacto en la vida de muchas personas y que además te habla de cómo se comporta un negocio, ¿no? Creo que eso puede finalmente generar mucho interés en las marcas, ¿no? Y además generar mucho engagement por parte de ciertas audiencias para las marcas. Otro tipo de contenido, y creo que es el que hoy me parece tiene mucho más valor que los tradicionales anuncios, ¿no?
es generar contenido mediante historias que inspiren, ¿no? Por un lado están los casos de éxito, ¿no? Evidentemente, si tu empresa financia un proyecto social, si tu empresa financia a una persona, a un emprendedor, y este logra algo relevante a partir de ese apoyo, eso podría considerarse un caso de éxito. Incluso dentro de las organizaciones hay colaboradores que logran tener pues un desempeño, un performance, o realizan una labor paralela a su trabajo regular que genera un valor para la sociedad, y eso es algo que también genera mucho interés por parte de los medios, ¿no? Al mismo tiempo, también yo destacaría el tema de proyectos de alto impacto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Un proyecto social, por ejemplo, que tenga un impacto en determinadas comunidades, en zonas vulnerables, y acá podemos abrir pues una caja de oportunidades enorme, ¿no? Pueden contarse historias ahí sobre proyectos sociales, de sostenibilidad, de reducción de la anemia, de temas de energías renovables, etc. Entonces, las oportunidades que hay sobre proyectos de alto impacto son muchas, sin embargo, están muy asociadas a que efectivamente haya un alto impacto, ¿no? Que de verdad esto se traduzca en un beneficio para determinados grupos sociales, si quieren decirlo así, relevante, que se pueda notar, que se pueda ver, que se pueda evidenciar. Retomo un poco la parte de casos de éxito porque acá me parece que se inicia un paradigma, o digamos una práctica que cada vez es más común en Perú y que de hecho da muy buenos resultados, y es que los voceros de las marcas no siempre van a ser los gerentes, no siempre van a ser los jefes de marketing o los gerentes de comunicaciones. Creo que las historias que inspiran justamente tienen la virtud de capitalizar como voceros institucionales de alguna manera a personas que no lo son necesariamente en el papel, pero que sus historias representan y tienen tanto peso que pueden generar mucho interés para las audiencias y los stakeholders de las marcas, ¿no? Entonces, el vocero, en un caso de éxito, no es el gerente de marketing o el gerente de responsabilidad social. Puede ser el líder del proyecto, que puede ser, pues, una persona común y corriente dentro de la organización, puede ser un dirigente social, puede ser una artesana, etcétera, ¿no? Y acá les pongo algunos ejemplos para que vean a qué me refiero con las historias de éxito. Esto es, de hecho, un caso que hace algunos meses trabajamos con Arturo, cuando yo trabajaba hace tiempo, digamos, en relaciones públicas. La historia de Claudio Emilio López, uno de los últimos mosaístas que existe en el Perú, ¿no? Esta fue una historia que movió Casa Rosselló, recuerdo. ¿Por qué? Porque ellos querían hablar sobre el valor que tiene el trabajo de mosaico, ¿no? Pero hacer un comunicado de prensa o entrevistas con el gerente general sobre eso, en realidad no generaba mucho interés. Entonces se ubicó un personaje, ¿no? Claudio Emilio López, que era un mosaísta, que no se había formado más que en el trabajo diario, en el oficio, ¿no? No había tenido una formación necesariamente profesional, si queremos ponerlo así, detrás de su trabajo, pero sin embargo, él se había formado en diferentes empresas que se dedicaban a esto y les permitió contar su historia. Y su historia se conectaba perfectamente con los valores, las ideas, la información que quería compartir esta empresa de acabados y revestimientos que es Casa Rosselló. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De estas historias de éxito, estos casos de éxito que son muy valoradas por los medios de comunicación, ¿no? Esta es otra, también de un piloto alemán de raíces peruanas, ¿no? Que compite en la Fórmula E, una historia que promovió la marca ABB, ¿no? Que es una marca de tecnología y de innovación abocada a la industria. Ellos consiguieron, porque son sponsors de este piloto, consiguieron que diera una entrevista a la revista Somos, ¿no? Y esta entrevista pues te revelaba todas las inquietudes que uno podría tener sobre qué significaba manejar un auto eléctrico en una competencia de autos, ¿no? Y él el piloto contaba todos esos detalles, contaba además su vínculo con el Perú, tenía un vínculo muy estrecho con sus familiares que todavía residen en el Perú. Entonces, y acá no en segundo plano, pero digamos, al mismo tiempo, se promovía varias ideas que quería posicionar la marca, ¿no? Movilidad eléctrica, porque la Fórmula E es una competencia solo de vehículos eléctricos, sostenibilidad, ¿no? Y otra serie de valores
que perfectamente quedan plasmadas en la historia de este piloto, ¿no? Y como les comentaba, esto era en realidad una presentación bastante rápida. Quería contarles cuál creo yo que es la clave para generar interés en los medios de comunicación, además de todo lo que les he dicho, una clave, digamos, que engloba todo lo que les he dicho, se requiere una sintonía entre el storytelling y el story doing, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente basta con contar historias, con posicionar información, si quieres, en los medios de comunicación, sino que debe haber una consonancia, una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por ejemplo, una marca no puede de buenas a primeras hablar sobre equidad de género si es que la marca dentro de su organización no tiene pues una política de equidad de género, no le interesa el tema o simplemente no lo promueve o lo promueve pero muy por arriba, ¿no? Y esos son detalles que los medios de comunicación valoran mucho, ¿no? Se dan cuenta de ese tipo de cosas, de esas incoherencias que a veces protagonizan las compañías y que creo que es un reto para muchas que haya, que no solamente se promuevan las historias o el contenido en los medios de comunicación, sino que no hayan pies de barro, como se dice, ¿no? Que todo esté sustentado en cosas visibles, tangibles, y prácticas que la misma empresa promueve al interior de ella misma, ¿no? Entonces, eso me parece clave, medular en este ejercicio de generar interés y contenidos para los medios de comunicación, ¿no? Es retador, sin duda, que las empresas generen ese contenido, pero se puede. Les he mostrado algunas publicaciones donde las marcas hacen anuncios importantes, donde revelan información, donde buscan casos de éxito, ¿no? Entonces, sí se puede generar un match entre la información que desea posicionar la empresa con los medios de comunicación. Pero deben cumplirse ciertos parámetros, debe haber mucho criterio, además, para decidir qué información se comparte y qué no. Debe además entenderse que los medios de comunicación, así, digamos, no trabajan para las marcas, ¿no? Esta es una relación de un intercambio de información muchas veces, ¿no? O un intercambio de datos, ¿no? Tú me das esto y el medio de comunicación obviamente lo que te entrega o lo que te da cambio es visibilidad de tus mensajes, etcétera. Pero eso no quiere decir que el periodista sea tu amigo o que tú le puedes decir al periodista cómo hacer las cosas, ¿no? Creo que ahí hay una barrera que nunca se debe romper porque los medios de comunicación, como les decía, son espacios todavía de relevancia para la opinión pública, ¿no? Y no se debe subestimar a los medios de comunicación, ni mucho menos a los periodistas. Entonces, en realidad eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Hay muchas oportunidades en el caso de Perú para generar esta buena relación con los medios de comunicación, para generar estos mensajes. Hay buenos espacios, muy buenos medios de comunicación además. Y en el caso de las marcas que desean pues hablar sobre negocios, sobre inversiones, por supuesto que hay grandes vitrinas periodísticas en el Perú para ese tipo de acciones, ¿no? Arturo, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Hugo, por tu participación, muy interesante. Me has hecho recordar algunas casuísticas que hemos trabajado conjuntamente bueno, la verdad es que muy importante tu participación y en general con Hugo cerramos las ponencias y logramos esta mirada integral, esa mirada que inició Álvaro con el perfil económico, Melissa con la reputación y comunicación corporativa de las empresas y ahora Hugo con esa mirada desde los medios de comunicación. Entonces, damos inicio para resolver sus inquietudes, preguntas, consultas que tengan a cada uno de los ponentes, que estaremos encantados de resolverlas. Pueden levantar la mano o pueden escribirlas por el chat y nosotros procederemos a atenderlas. Bien. ¿Alguien que desee
prender el micrófono y preguntarnos directamente, nosotros encantados. O prender su cámara si gustan, y así nos comunicamos. Kiara, adelante, por favor. Bienvenida, Hola, gracias por participar. hola Arturo, Melissa, Hugo. La verdad que la charla estuvo súper interesante. Mire, yo les quería hacer una pregunta. Mi empresa cumple este año 100 años, es una empresa italiana, y ellos, de hecho, estamos viendo lo que es hacer el movimiento en los medios de comunicaciones, ¿no? De hecho, la idea de ellos era hacer un publireportaje, ¿no? O sea, pautearle al medio de comunicación las preguntas, ¿no? Pero la idea es que el medio de comunicación te busque, se vea interesado, ¿no? En tu empresa, de cierta manera. Entonces, ahí yo quisiera saber cuál puede ser la estrategia para que el medio te busque a ti, ¿no? Otro punto también que discutía bastante con los gerentes es que ellos quieren poner las palabras en gestión del gerente general, ¿no? Entonces, y justo lo que mencionaba Hugo, también concuerdo, que si, por ejemplo, ponemos un líder del proyecto, porque somos una empresa de servicios tecnológicos, el líder del proyecto, yo creo que puede tener más impacto y sensibilidad con el cliente, ¿no? Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan respecto a esas preguntas, no? Ahí yo te puedo dar una sugerencia, Kiara, al menos desde el lado periodístico. A ver, si es un publireportaje, obviamente ustedes pueden definir cuál es la mejor forma de plasmarlo, quiénes pueden ser los voceros. No es tan, digamos, exigente como si fuera un contenido gestionado a través de relaciones públicas con un medio de comunicación, ¿no? Es un poco distinto. Entonces, si es que decidieran ustedes optar por un contenido gestionado para un medio de comunicación, lo que yo sugiero es que sea un contenido pues orgánico, ¿no? Que no se sienta solamente, que no sea solamente un anuncio, porque eso es algo que no necesariamente van a valorar los medios. Yo ahí me inclinaría en todo caso por buscar alguna historia, algo que de verdad genere vínculo con las audiencias a las que apuntan tener o llegar a ustedes, y a partir de eso trabajar una propuesta, ¿no? En el caso sea un publireportaje, en realidad depende totalmente de ustedes porque es algo que es un espacio pagado, ¿no? Ustedes definen qué se pone, qué no. El lector, yo te diría que si bien lee los publireportajes, creería que valora mucho, no creería, estoy seguro de eso, valora mucho más cuando los contenidos son orgánicos, ¿no? Cuando algo no es pagado. Entonces, va a depender un poco de las prioridades que tengan ustedes, de los mensajes que quieran llegar a colocar, ¿no? Son dos caminos totalmente distintos, ¿no? La gestión de prensa y el generar un publireportaje. Pero en general yo te diría que si se destaca una historia, podría ser, más allá de que sea un publireportaje, un tema valioso para los lectores, ¿no? Lo valorarían un poco más que simplemente poner una foto y decir que tal marca cumple tanto tiempo en el mercado peruano. Gracias, Hugo. Sí, más o menos este es lo que yo también estaba pensando y me confirmas, ¿no? Con la respuesta que me has dado. Muchas gracias. Gracias, Kiara. Gracias, Hugo. Igual si uno de los oponentes desea complementar la pregunta de Kiara, bienvenida también su participación. Bien, complementando también lo que señala Hugo, digamos, si finalmente deciden por el publireportaje, sí aconsejaría que pongan mucho énfasis, digamos, en el medio de comunicación que eligen, cuál es el público que tienen, traten de que este publireportaje pueda ser lo más 360 posible, tengan mucho cuidado con los contenidos, la redacción, pero todo tiene que estar como en línea. ¿A quién van los mensajes? ¿Cuál es el público del medio? ¿Cuál es la posibilidad desde el lado digital como del lado tradicional? E internamente, ¿cuál es el mensaje en estos 100 años? Que además es una fecha muy interesante. ¿Cuál es realmente el mensaje que posiciona tu marca, que refleja lo que es la empresa?
cómo ustedes realmente quieren ser observados por sus públicos, ¿no? Y claro, con cumplir 100 años tienen muchas cosas que decir, pero van a tener que priorizar, ¿no? Algunas. Bueno, ¿alguien que quiera opinar de los ponentes? Bien. Acá tenemos también una pregunta de María Luz Mines. María Luz, ¿tú quieres coger el micrófono o adelante, María Luz, por favor? Sí, buenos días con todos. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias muy interesantes que aportan a mejorar nuestro trabajo, ¿no? En esta etapa tan difícil que estamos viviendo, ¿no? Estoy segura, que muchos de los participantes están viviendo estas dificultades que tenemos para poder enganchar con los periodistas de los medios de comunicación. Y hay algo que me preguntaba, ¿no? Hubo un tema que comentó Arturo sobre los temas utilitarios. Sí tenemos una idea general de los temas utilitarios, quisiera saber si pudiera un poco más ampliar esto, pero aparte de eso, quería ver si alguno de los ponentes podría comentarnos en cuanto al media training que actualmente se realiza, ¿no? Tener en cuenta que muchos de los PR trabajamos todo digitalmente, ¿no? El media training obviamente también ha cambiado, ¿no? Ahora lo hacemos en forma virtual. Entonces hay muchos aspectos que ahora se tienen que tener en cuenta, tanto del movimiento corporal como también el aspecto técnico en cuanto a iluminación, planos, ¿no? Entonces, por favor, si pudieran compartir estos aportes, se los voy a agradecer mucho. Gracias y felicitaciones a los organizadores por este importante encuentro. Gracias. Gracias, María Luz. Quería dar de repente el pase a uno de los ponentes, si quiere atender a María Luz y luego complementamos el resto. A ver, de repente doy algunas ideas por ahí. Sí, correcto, cambia totalmente la forma de entrenamiento de nuestros voceros, cambia la forma de relacionamiento con los medios en general. Y creo que lo que está en nuestra cancha es ofrecerles herramientas a nuestros voceros, a los voceros designados en nuestra empresa para que puedan formar parte de este nuevo estilo de comunicación y de relacionamiento. Si bien el media training, a ver, voy por dos lados, ¿no? Creo que tienes que planificar efectivamente un media training enfocado en el uso de nuevos medios, pero no solo para dar entrevistas, sino también para grabar videos, es algo que nosotros estamos haciendo ahora, que son como complementarios, cómo dar entrevistas y cómo generar reuniones de relacionamiento a través de estos nuevos medios, pero sobre todo también darles herramientas para que se sientan confiados y seguros al momento de hacer exposiciones o al momento de enviar videos grabados por estos medios. Hay muchas herramientas. Yo creo que al final el tema digital te ayuda e incluso puede darle un impulso a aquellos voceros que tenían un poco más de temor de aparecer en medios de comunicación, hacerlo hoy en un ambiente, entre comillas, un poquito más controlado como el digital, donde ellos se pueden sentir más cómodos. Y hay herramientas de todo tipo que facilitan full la vida a los voceros en ese sentido, desde herramientas de teleprompter que pueden poner en sus mismas pantallas de celular, donde pueden tener sus lineamientos comunicacionales o sus mensajes clave para poder tenerlos súper cerca al momento de dar una entrevista. Puedes tener un touch point previo o estar también involucrado dentro de la misma reunión para no dejarlos totalmente solos. Creo que en términos generales ayuda a la digitalización a que más voceros se sumen a formar parte del pool de personas que pueden dar la cara por tu organización. Gracias, Melissa. Respecto a los temas utilitarios, y un poco rescatando lo que nos comentaba Hugo sobre ese criterio, ese interés de los temas que a los medios les interesa, es que podamos compartir los conocimientos que las empresas han cultivado en años, en experiencia, a través de consejos, a través de ejemplos. Tienen ustedes de repente especialistas muy focalizados en temas nichos
que pueden desarrollar un artículo de opinión, un artículo técnico, que puedan contar ejemplos de cómo han logrado alguna experiencia por decir de trabajo con comunidades, cómo han podido reducir su huella de carbono, cómo han logrado fortalecer el trabajo con los proveedores. Es decir, es una mirada interna muy importante de cuáles son las fortalezas que tienen como empresa, el conocimiento, lo que han logrado y han desarrollado como experiencia en todos estos años y poder transmitirlo, en este caso a través de los medios de comunicación. Esto tiene mucho valor en posicionamiento de la marca. Y en el tema de los talleres, como los media training que señala Melissa, solamente un aporte: la selección de los voceros es fundamental. Si un vocero no está comprometido, puedes capacitarlo 20 veces y no va a transmitir los mensajes que la empresa quiere posicionar. A veces buscamos a los voceros, claro, de inmediato a los líderes, a los gerentes, pero veamos si su agenda lo permite, si tienen tiempo, pero sobre todo si son, el primer criterio, el más principal para seleccionar un vocero es que realmente esté comprometido con la campaña, que esté comprometido con la empresa, porque lo que se debe lograr en suma a través de un vocero en esencia es credibilidad. Y si la persona no le creemos lo que dice, va a ser un ejercicio, un esfuerzo de comunicación muy complicado. Bueno, espero, María, que te haya ayudado con esta respuesta. Álvaro ha tenido que retirarse por una reunión, pero agradecemos. Acá estoy. Solo me Álvaro, quería disculpa, despedir. No, sí, estaba sí. revisando. Sí, sino Adelante. que ya tengo que salir, pero si ya no hay más preguntas en el ámbito económico-político, que fue lo que compartí con ustedes esta mañana o tarde, sí, ya tengo que retirarme, que también tengo que entrar a otra reunión, pero no sin antes agradecerle a Arturo, a Cristina, a Aurelia, a Hugo, a Melissa y a todos los participantes y al equipo de asesores por la invitación. Ha sido un enorme placer estar con ustedes esta mañana o tarde. E igual quedo a disposición de ustedes para cualquier otra oportunidad. Es un gusto poder compartir sobre estas ideas tan importantes, creo yo, para también poner al Perú en el radar, ¿no? Y que el Perú, a pesar de los problemas que enfrenta, siempre, como diría Basadre, aunque hay problemas también en el Perú, parafraseándolo, hay también una buena posibilidad de salir adelante. Así que, nada, gracias y ya hasta la próxima.